¿Cómo está ahí? ¿Cómo te fue la programación? ¿Programación? ¿Me será? ¿No? Ah, me parece bien. Interesante desde tu punto de vista. Tenía que instalar un programa y no podía. Me pasaba error de DL. Que necesitaba un DL. Bien, terminemos No he con escuchado la de- lección 1. Tienes dos de ellos, Pacho. Y una ahí. Eso. Estábamos viendo ayer juegos, ¿cierto? Con sus números en fichas y quedamos acá en la actividad 4. La actividad 3, recuerden que era el ordenamiento de esas fichas con los números entre el 1 y el 100 y se iban corriendo, ¿no? La idea es que hasta el 10 y después decía el 11 se corre un lugar y así, etcétera, hasta el número 100. Y habíamos hecho la suma de las fichas de la sexta y de la novena columna. ¿No quedó duda con eso? ¿El ejercicio de ayer? ¿No? Bien, hagamos entonces la actividad 4. Dice primero, pone varios 1 en estas fichas, varios 2, etc. Entonces primero ubica una ficha 1. Ah, pero esta la habíamos hecho, alguien escribió el número, ¿cierto? Ya me acuerdo, alguien escribió el número. Disculpen que pregunte tanto, pero es que ya tengo un enredo entre lo que hago en un curso y en el otro. Si no lo anoto, no me recuerdo bien. A su derecha nuevamente la ficha 1, después la 2, la 3. Y eso significaba entonces que partía con el 1, ¿cierto? Partía con el 1 y luego hacía el 1, 2, 3, 3, 2, 1. Y después 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, etc. Y la cosa era que ponía 20 fichas. Esa era la primera pregunta. Y ¿hasta qué número vamos a llegar cuando se escriben estas 20 fichas? 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos aumentando el 1, ¿cierto? 4, 3, 2. Creo que hasta ahí llegamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Esa era la manera entonces de ordenar estas 20 fichas. Y las preguntas son: ¿cuál es el mayor número que puso? Y si se hubieran recortado 100 fichas, ¿cuántas veces aparece el 1 en ese ordenamiento que aparece ahí? Esa es la pregunta. ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacer eso? La letra A, la pregunta A, en este ordenamiento de 20 fichas, ¿cuál es el mayor número que puso? El 5, ¿cierto? Ahí está súper claro. Pero después de la parte B, si hay 100 fichas puestas, con esa forma de ordenarlas, ¿cuántas veces aparece el número 1? Si alguien quiere escribir las 100 fichas, lo puede hacer. Pero si en la prueba lo preguntan así, no es muy conveniente ese método. Imagínense que fueran 200 fichas. Yo lo hago. Y ahora lo sé. Entonces, ¿de qué manera creen ustedes que podríamos resolver esta parte? Callado, callado. Está bien. Una cabeza.
Miren, en esta unidad, especialmente que se trata de sucesiones, tengan bien en cuenta cómo pensaban ustedes en los ejercicios que hacíamos el semestre pasado, cuando les pedían encontrar una regla general, cuando había números que tenían una cierta relación entre sí. Esa es, digamos, la forma de abordar uno de estos ejercicios de sucesión. ¿De qué manera encuentran una relación entre los números según la pregunta que se haga? Va aumentando, bueno, los números o sea, del 4, 2, 1, hay un solo número entre medio. Después se le suman 2, queda 2, 3, 2, quedan 3 números entre medio de los 1. ¿Ya? Después, si le sumamos 3, van a quedar 5 números entre medio. Después 4, van a quedar 9, deberían quedar 9. Sí. Ya, algo sí, algo por ahí va. ¿De qué otra manera se puede expresar eso mismo? A ver, ¿cómo decirles? En las sucesiones, como sea que sean las sucesiones, son números, ¿verdad? Que están, no sé, voy a escribir aquí, por ejemplo, ¿qué tipos de números son esos? 3, 5, 7, 9, 11. Son números impares, ¿cierto? ¿Cuál es la característica? Y eso es lo que quiero que analicen en las sucesiones. ¿Cuál es la característica que tienen estos ordenamientos? Este término se llama A sub 1, o S sub 1, o como quieran llamarlo, pero me refiero a que es el primer término. Todas las sucesiones tienen los números, un ordenamiento, un número de orden en esa secuencia. El 7, por ejemplo, ¿qué término correspondería en esta sucesión? Debería ser el tercer término. En ese sentido, ¿cierto? Quiero que ubiquen en esa relación, digamos, el número 1, porque nos están preguntando por el 1. Lo importante es que en una sucesión un término ocupa un ordenamiento específico. No quiero decir la palabra, para que a ustedes se les ocurra cómo identificar dónde está el 1. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Cómo poder abordar esa pregunta? En el sentido de que cada uno de los términos de una sucesión tiene una posición dentro de ese conjunto de números. ¿Qué posición? Gracias. ¿Qué posición o
en qué posición está ese 1. 0. Es el primer término, ¿ya? Tomémoslo en ese sentido. Este 1 es el primer término. Ese 1 de ahí. Tercero. ¿Qué número de término es? Tercero. El tercero. Séptimo. Este 1. Séptimo. ¿Ah? El séptimo. 3, 4, 5, 6, el séptimo. Este 1 de acá. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si yo sigo escribiendo esta sucesión, ¿cierto? Aquí tengo que escribir el 1, después el 2, 3, 4, 5, ¿hasta dónde llego? Hasta el 6 y después sigo 5, 4, 3, etc. Este 1 de acá, ¿qué posición tiene? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tiene la posición número 21. Es el 21avo, por decirlo de alguna manera, es el 21avo 1. Eso es lo que me están preguntando. Volvamos a la pregunta. Puso un total, no, acá, se hubiera recortado 100 fichas, o sea, escribo los 100 numeritos para allá. ¿Cuántas veces aparece el 1 en la fila? Entonces, ustedes de alguna manera tienen que tratar de encontrar alguna regularidad en la posición que tienen estos unos. ¿Ya? Veamos si logran encontrar ahí una regularidad. Es momento de pensar. Julio, resolver. Sí, Me voy a sacar una foto. Te tengo que sacar una foto. ¿Por qué? No, sí, Nosotros cuando sacamos fotos Ya. cambiamos la barba, tú con el efecto. entre el primer uno y el tercer uno, ¿cuántos lugares hay? Aquí hay 2 lugares, ¿cierto? Después, entre este uno que ocupa la tercera posición y el siguiente uno que ocupa la séptima, ¿cuántos lugares hay acá? 4. Del séptimo 1 hasta el 13avo, se dice 13avo, se decimos tercero, ¿no? Entre el séptimo y el 13º uno, ¿cuántos lugares podríamos decir hay? 6. 6. ¿Se fijan que ahí hay alguna regularidad? Entonces, cuando escriban los 100 números, ¿cuántas veces va a aparecer este 1? Eso, a partir de esa regularidad, podrían obtener esa respuesta. A ver si se les ocurre. No voy a morir igual. Soy el COVID. Sí, la alergia, de verdad. Son 2 espacios. Hablemos de espacios. Después son 4 espacios. Y después son 6 espacios. Y 2 por ahí. 2 por ahí. ¿Cómo te debiste dar con traje gris? No. Ah, pañito. En la cabeza, ¿no?
Animación. Parece diario. Son los más baratos, ¿o no? ¿Cómo? Son los más baratos que venden. Porque hay unos que son. No, sí, hay unas casas Sí, con cacho, pero lo que veo es que hay unos que son chiquititos y que son mejores. Ah, sí, uno que son bien cuadrados, pero chiquititos. Sí. Pero eso viene como una hojita chiquitita nomás. Sí, pero son mejores. Bueno, acá hay regalos, no sé lo que. No, sí, eso. No, lo que voy es que eso no es nosotros. ¿Se acuerdan cómo se hacía esta Hay que. Había que hacerlo de nuevo para abajo. regularidad? ¿Sí? Hasta que llegue uno. Ujú. ¿Cuál es la diferencia que hay en esta segunda columna, podríamos decir? Entre el 2 y el 4 la diferencia es 2. Entre el 4 y el 6 la diferencia es 2. Si ustedes suman o calculan los lugares que hay entre el 13º uno con el 21º uno, ¿cuántos lugares hay ahí? Hay 8, ¿cierto? Hay 8 espacios, digamos. Entonces, de nuevo, entre el 6 y el 8, ¿cuál es esta diferencia? Es 2. Por lo tanto, esa regularidad, recuerden que si las primeras diferencias eran distintas y las segundas diferencias se repetían, entonces es una regularidad cuadrática. ¿Ya? Ay, qué cuadrado. Una regularidad cuadrática, recuerden que tiene la forma ax cuadrada más bx más c, o lo pueden escribir como an cuadrado más b por n más c, da lo mismo la letra que usen. Entonces, sabiendo eso, lo que nosotros tenemos que determinar para poder encontrar la regularidad es determinar los coeficientes a, b, c. ¿Cómo se calculaban esos coeficientes? Decíamos que esta última diferencia la igualábamos a 2a. La diferencia anterior, esa, es 3a más b. Y el primer número de esta secuencia corresponde al a más b más c. Entonces se parte desde abajo hacia arriba, porque aquí fácilmente encontramos al tiro en esta igualdad el valor de a. Entonces, partiendo de acá, tenemos que si 2a es igual a 2, entonces a vale 1. Tenemos listo el coeficiente a. Escalamos, ¿cierto?, a la igualdad anterior, y aquí nos dice que 3a más b es igual a 2. Pero el a vale 1, ya lo tenemos listo. 3 por 1 más b es igual a 2. ¿Cuánto vale b según esa igualdad? No. Menos 1. Cuidado. 3 por 1 son 3, pasa restando. Al 2 le resto 3. Y me estaría quedando b igual a menos 1. Ya tengo el coeficiente b. ¿Cómo saco el c? Con la primera de las ecuaciones. Tenemos que a más b más c tiene que ser igual a 1. El a y el b ya lo tenemos. A vale 1, b vale menos 1. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer c en esa ecuación? C vale 1. Así es que aquí sabemos que esta regularidad, la voy a llamar así, esta regularidad tiene la forma n cuadrado menos, ¿cierto?, porque el b es negativo, menos 1 por n más c, y c vale 1. Esa es la regularidad. Pero ¿en qué me ayuda el haber descubierto esa regularidad? ¿A qué sirve esa ecuación que acabamos de determinar ahí? ¿A qué nos va a servir?
La pregunta C, la pregunta B, no es tan directa en ese sentido. Fíjense la pregunta que hay en la parte A. Analicemos la parte A. Dice, ¿cuál es la expresión algebraica que indica el lugar? Piensen ustedes que nosotros fuimos viendo qué lugar ocupaban los unos en esa sucesión. Entonces, hemos descubierto que ahí hay una regularidad. ¿En qué me ayuda esa regularidad? Justamente en esto. Nos está indicando el lugar de la secuencia en que aparecen estos unos. ¿Se entiende eso? Debería darme el número de la secuencia 150. Sé que igualarlo así, ¿no? ¿Cuál es la expresión algebraica? ¿Quién fija? ¿Cuántas veces aparece el 1? ¿Dónde de medicamento? Estamos. Déjame. No se la quiero. ¿Tiene almacén en la mochila? No me entero que tengo. Tampoco me daría el mágico. Si me desmayo, Cuando le puse la lámina me había instalado una cuestión y me había instalado la mitad de la cámara. Entonces cuando me conoce el fierro, la mitad salía borrosa. Así que le corté toda la parte del notch con una cuchilla y una navaja y ahora se la ¿está bien? No se aprende. ¿Y cuándo te pasó eso? ¿Hace poco? ¿Cómo? ¿Hace tiempo? Desde que la habían instalado, sí, hace más, hace como 2 meses. Ah, ya. Pero recién hoy día me aburrí y le corté la cuestión. La cuestión. Siento que me voy a la casa al reto. Ya tengo que pasar la media, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Te voy a venir para acá? Si no te va a meditación mañana, digo. La votación no voy a venir al día, sí. Mañana, pasado mañana
también. Sí. Ah, no, pues yo, en mi caso yo sí, yo no tengo capacidad por eso. A la casa, más o menos. A propósito, yo ya le subí las respuestas, ¿ah? Las 3 lecciones que hay, parece que ya no van a haber más lecciones, son solo estas. Por eso es que es bien importante que trabajen bien lo que se pide acá, ¿ya? Porque la prueba va a ser lo mismo, entonces yo veo que no es tan fácil. Miren la forma como hicieron acá en la solución. Esta es una manera más rudimentaria, claro, más doméstica. Nosotros hicimos las veces, ¿cierto? La posición, mejor dicho, que ocupaba cada vez el número 1. La primera posición, la tercera, la séptima, etc. Entonces, acá escribieron como una sucesión, entonces ahí lo estoy marcando, escribieron como una sucesión los lugares donde está el número 1. El lugar primero, después el tercer lugar, el séptimo, el 13º, etc. Entonces, si ustedes van escribiendo estas posiciones hasta, en este caso, hasta la posición 91, entonces, si nosotros contamos aquí la cantidad de números que hay en este caso, el 1, el 3, el 7, el 13, el 21, etc., ahí hay 10 números. Por lo tanto, eso nos está indicando que son 10 posiciones donde está el número 1 en esa serie de 100 fichas. Entonces, dice el número 1 aparece 10 veces. Si hubieran recortado las 100 fichas y las hubieran puesto ordenadamente como lo indica esa sucesión. Aquí hay una propuesta de la lección que dice: como extensión se propone que el estudiante realice lo mismo por 500 fichas. Así que eso les queda de tarea. Pero matemáticamente se tendría que ver. Pero matemáticamente, exactamente. A la posición 91. Claro. Pero ¿cómo saber que era la 91? ¿Ya? Claro, había que hacer ese ordenamiento. ¿Ya? La actividad 5 lo que pedía era la expresión general, que es la que encontramos ahí. Por eso les decía, ¿qué cosa representa esa ecuación? Perdón. ¿Qué cosa representa esa ecuación que encontramos? El n cuadrado menos n más 1. ¿Qué cosa representa eso? Está representando la posición del 1 en esa secuencia. Eso es lo que me indica ese valor de n. Ahí está escrito como un sistema de ecuaciones, ¿ya? Cuando uno propone este sistema de ecuaciones, finalmente se llega a la resolución abreviada que nosotros hicimos ayer. Y aquí la solución nos da otra forma de encontrar esa misma fórmula. El número de términos de la sucesión con la posición. Esta segunda columna nos indica exactamente la posición. Este 1